Muchas gracias, Javi. Excelente canción, excelentes verdades. Qué bueno tener hermanos que hagan músicas especiales, es una gran bendición, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Tercera de Juan y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque como cantábamos recién, Señor, qué maravilla de tu amor, que Cristo vino a morir por nosotros, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo, gracias porque podemos estar en tu presencia por su sangre derramada en la cruz, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que por favor bendigas tu palabra, que podamos conocer un poco más de tu voluntad para con nosotros por medio de ella, que podamos ver tu gloria, Señor, reflejada en las páginas de la Biblia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que por favor bendigas nuestra reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, volvemos al estudio de Tercera de Juan. Qué bendición que ha sido todo este tiempo estudiando lo que dice la palabra de Dios. Y realmente me maravilla poder ver cómo podemos extraer verdades tan profundas de una carta que simplemente parece muy sencilla, a simple vista parece tan solo una carta más. Realmente uno no podría extraer todas estas cosas de una carta común y corriente escrita por cualquier persona, pero lo que tenemos frente a nosotros no es otra cosa que la revelación perfecta, suficiente, inerrante, infalible de la palabra de Dios para nosotros. Y como tal nosotros tenemos que escucharla con atención, con actitud de adoración, y si lo hacemos eso va a producir en nosotros un conocimiento más profundo del Señor, un conocimiento más profundo de su voluntad para nosotros. Nosotros hemos visto durante todas estas semanas la naturaleza del amor cristiano, un amor que está basado en la verdad. Vimos cuál es el corazón de alguien que está amando en la verdad. La semana pasada vimos cuál es el testimonio de una persona que anda en la verdad, una persona que camina en la verdad. Es alguien que manifiesta una fe que obra por el amor. Este amor, como vimos, era puesto en práctica por Gallo en forma de hospitalidad. Él recibía en su casa a aquellos que habían dejado todo por el nombre de Cristo. Él abría las puertas de su casa y estos desconocidos que dice Juan, estos extraños para Gallo, venían y eran alimentados, tenían un lugar donde dormir, etc. Esto fue una gran bendición para estos hombres. Y si bien su testimonio era ejemplar, porque estos hombres fueron a Juan otra vez y dieron testimonio enfrente de toda la iglesia y dijeron, este hombre Gallo es un testimonio vivo de la verdad, es una persona que anda en la verdad. Sin embargo, vemos que Juan lo anima a ir un poquitito más allá. Es interesante eso porque es lindo pensar de esa manera la vida cristiana, no quedarnos estancados en una parte de nuestras vidas, siempre buscando servir con excelencia y de mucho mejor manera a nuestro Señor. Y es lo que Juan dice acá, tu testimonio es perfecto, estás haciendo las cosas de manera perfecta para los hermanos y ellos dan testimonio de tu amor, pero podés ir un poquito más allá. Dice que Él tiene que encaminarlos, tiene que proveer, ayudarlos económicamente para que puedan seguir su viaje, porque tanto Juan como Gallo, y hemos visto que también cada uno de nosotros tiene la obligación moral de cooperar con la verdad, con la expansión del Evangelio, con la edificación de la iglesia que el Señor compró con su sangre. Hoy nosotros vamos a terminar esta carta que el apóstol Juan le escribió a su amado hermano Gallo, un hermano muy amado por Juan. Tan profundo es el amor bíblico que tenía por él, que vemos que 3 veces de manera enfática lo llama "oh amado". Vamos a ver esto por última vez hoy en versículo 11. Pero este tipo de relación que vemos acá es mucho más profunda que un mero discipulado. Cuando Juan describe el gozo que siente por el testimonio de Gallo en versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que ¿quién? Que mis hijos andan en la verdad. Realmente consideraba a este hombre su hijo espiritual. Juan nos tiene acostumbrados a este tipo de relación de padre a hijo. En primera de Juan 9, Juan escribe a una iglesia, ¿verdad? Y llama a los receptores de la carta 9 veces hijitos.
De la misma manera que alguien deja todo por sus hijos naturales, es lo que hace un padre con sus hijos, ¿no? Invierte su vida, su tiempo, sus recursos para lograr su bienestar. Acá vemos a alguien que ha invertido su vida toda en guiar a personas en el camino de Cristo. Esto no es algo exclusivo de Juan, esto es algo que es bíblico, ¿verdad? Este es un ejemplo que vemos bastante en la Biblia. Lo vemos a la manera de apóstoles guiando a los que van a ser el futuro de la iglesia, los padres de la iglesia. Porque en general la mayoría de las cartas, los libros de la iglesia, de la Biblia, están escritos por apóstoles. Cuando Pablo habla a los corintios, por ejemplo, les dice: aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando él está hablando a Filemón, él está intercediendo por Onésimo. Si tenés algún tiempito en la semana, lee la carta de Filemón, es hermosa. Pero Pablo está intercediendo por Onésimo delante de Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En Filipenses 2:20 al 22, que hablamos hace poco esto en Impacto, Pablo habla de Timoteo. Habla de Timoteo y lo presenta de esta manera. Dice: a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, le está diciendo a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era una persona que fue discipulado, muy posiblemente fue convertido por el ministerio de Pablo, fue discipulado por Pablo, a donde iba Pablo, él lo servía como un hijo a un padre. Y acá tenemos a Gayo, que ciertamente fue un hijo espiritual de Juan, salvo a través del ministerio del apóstol, muy posiblemente, discipulado por él, sometido a su liderazgo. Pero nosotros tenemos acá tercera de Juan y vemos que Juan le escribe a Gayo. Pero Gayo tenía una iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no se dirige a la iglesia? ¿Por qué se dirige solo a Gayo? ¿Por qué no escribe Juan a la iglesia? ¿No tenía otros hijos en este lugar? ¿Pasaba algo en la iglesia? Bueno, por lo que nos va a mostrar el pasaje de hoy, la iglesia tenía problemas graves en este momento. Había una persona específicamente dirigiendo la iglesia, y esta persona evidentemente no amaba la verdad y no andaba en la verdad. Vamos a leer nuestro texto, tercera de Juan, comenzando en versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. No pasó mucho tiempo luego del inicio de la iglesia para que la misma sea testigo del surgimiento de personas que causaron problemas. La Biblia llama a estas personas falsos maestros, obreros fraudulentos. Cada uno de ellos, por una u otra razón, se levantaron contra la verdad, atacando la enseñanza de los apóstoles, arremetiendo contra los hermanos para obtener lo que ellos querían. Estos ataques se manifestaron de distintas maneras con el pasar de los años. Nosotros vemos en Primera de Juan, por ejemplo, el gnosticismo en la época de Juan y en la época que escribió la carta, y toda esta falsa idea de la verdad y conceptos de la verdad que se metieron dentro de la iglesia, y Juan escribe para ir en contra del gnosticismo. Tenemos la epístola a los Gálatas, donde Pablo está pero bien fuerte tratando con el tema del legalismo. Dentro de la iglesia había falsos maestros que querían judaizar a los hermanos y decían que la justificación podía llegar a lograrse por medio de las obras, y Pablo ataca fuertemente esto. Tenemos desorden en Corinto, que estamos viendo con nuestro pastor Reinaldo, estamos estudiándolo sobre el desorden que había en Corinto y cómo había personas que se levantaban en contra de la verdad por satisfacer sus propios deseos. En segunda de Pedro tenemos burladores. Personas que dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde hace un montón de siglos que las cosas siguen igual,
Cristo no va a volver más. Y él dice, son burladores, están en contra de la verdad. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Cristo vuelve pronto. Estas cosas sucedieron en la iglesia. Estas personas buscan la preeminencia dentro de la iglesia. Esto no es algo nuevo. Le bastó a la iglesia tener unos pocos días de vida para ser testigo de uno de los casos más tristes que nosotros tenemos registrados en la palabra de Dios. Hechos 5 nos da el registro de este suceso. Nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Poco tiempo después, su mujer entra delante de los apóstoles sin saber lo que había pasado y le ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Tenía un terreno en el momento en que todos en la iglesia estaban vendiendo propiedades que tenían de más para que no les falte nada a los hermanos. Ellos vendieron lo que tenían, se quedaron con un poco y dijeron, bueno, esto es lo que por esta plata vendimos nuestra propiedad y la dejamos a los pies de los apóstoles. Ellos podrían haberse quedado con la propiedad. Los apóstoles no obligaban a nadie, esto era completamente voluntario. Podrían haber entregado solo una parte de la venta si querían y decir, bueno, queremos donar esto, sin decir que era todo el dinero de la propiedad. Pero ellos mintieron, aparentando dar todo el dinero, ¿para qué? Para dejar una buena impresión, quedándose con un poco, porque querían ser vistos en frente de toda la iglesia. Querían tener lugar de preeminencia entre los hermanos, y eso le costó la vida. Lamentablemente la iglesia siempre va a tener que enfrentarse con este tipo de cosas. Siempre se van a levantar personas que van a ir en contra de la verdad. Siempre se van a levantar personas que quieren tener preeminencia entre los hermanos. Y en Tercera de Juan vemos esto, y terminamos nuestra carta. Luego del ejemplo animador de Gallo, que fue una gran bendición durante todo este tiempo, se nos presenta a Diótrefes, una persona que hizo absolutamente todo lo que tenía a su alcance para demostrar que no amaba la verdad. Nuestros pasajes hoy van a mostrarnos eso. Juan va a nombrar a dos personas, dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo malo y otro bueno. Vamos a ver personas que aborrecieron o amaron la verdad y cómo esa actitud es puesta en práctica de forma notable. Entonces, primero vemos a Diótrefes, el ejemplo de alguien que no ama la verdad. Versículos 9 y 10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Juan ha reconocido a Gallo por su testimonio y por su amor a la verdad. Ya ha dejado en claro que ese amor por la verdad se manifiesta en obras, en forma de hospitalidad, de deseos de trabajar a favor de la verdad. El amado Gallo era una bendición para la iglesia. Y nosotros leemos hasta ahí y decimos, gloria a Dios, qué gran bendición que haya hermanos así en la iglesia, pero estaba la otra cara de la moneda. Hay un dicho muy común en el mundo, ¿no?, que dice, hay de todo en la viña del Señor. Y creo que ilustra bien esta realidad. No todos eran como Gallo. Juan nos cuenta lo siguiente, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esto responde a nuestra pregunta que hicimos hace un rato, ¿verdad? ¿Por qué escribió Juan solo a Gallo y no a toda la iglesia? En realidad lo hizo. Él escribió a la iglesia. Nuestro texto nos dice, en griego dice, yo escribí algo a la iglesia. Es como que él escribió una carta, no una epístola inmensa, pero escribía algo a la iglesia. ¿Qué es lo que escribió Juan? No lo sabemos. Es una carta perdida, pero fue perdida a propósito. Obviamente no era inspirada, pero era una carta escrita por Juan. ¿Por qué se perdió? Bueno, porque alguien dentro de la iglesia se ocupó que fuera así. Alguien con una actitud tan arrogante que privó a la iglesia de leer algo escrito por el único apóstol vivo que estaba en este momento.
En este tiempo Juan era el último de los apóstoles, escribiendo una carta. Y tenemos a este tipo que tuvo la arrogancia de agarrar esa carta, hacerle un bollo y tirarla. Tenemos entonces a Diótrefes. No sabemos mucho más de él de lo que nos dice esta carta, pero creo que con lo que dice acá basta y sobra, ¿verdad? Su nombre significa alimentado, sustentado, cuidado por Zeus, lo que nos muestra que era de origen gentil, helénico. Es muy probable que haya sido romano y que se trate de una persona de una muy buena posición económica, porque generalmente este nombre se usaba entre personas que tenían un status quo, digamos, un nivel en la sociedad que era alto. Dicen los eruditos que saben que este nombre en esta época era usado de esa manera. Pero lo más llamativo no es su nombre, sino su actitud. Juan lo describe como, Juan dice, él, un artículo que muestra que él es la persona, el filoproteon entre ellos. En medio de los hermanos de la iglesia, Diótrefes es el que ama ser el primero, el que tiene el deseo ferviente de ser el primero en ese lugar. Esta palabra se usa en el griego clásico para describir a alguien que ama liderar, pero ama liderar ejerciendo el control sobre las personas, ejerciendo presión y control sobre la gente. Es la única vez que lo tenemos en toda la palabra de Dios. En todo el Nuevo Testamento es en el único lugar que está. En otras palabras, lo único que este hombre quiere dentro de la iglesia no es trabajar por la verdad, sino tener la preeminencia. Diótrefes dice que amaba, la palabra filos, eso nosotros tenemos que significa un amor fraternal, un amor ferviente. Él amaba ser el protos, ser el primero. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, hay varios problemas en realidad, pero el principal es que solo hay uno que tiene el derecho de ocupar este lugar en la iglesia. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, cuando le vi, Juan, pobrecito, un par de años después en la isla de Patmos, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el protos dentro de la iglesia? Es Jesucristo. Solo Él le corresponde el primer lugar dentro de la iglesia. Solo Él tiene que tener preeminencia dentro de lo que se llama la iglesia de Cristo. Él es el primero. A Él hay que darle el honor y la gloria y el primer lugar. Él vino a morir por nosotros. Fue Él quien por su obra en la cruz nos dio vida nueva. Nosotros tenemos que hacer todo por amor a Él, no por amor a ser los primeros. Gallo lo hizo. Gallo fue una persona que amaba al Señor y amaba la verdad de que Cristo se hizo como uno de nosotros para morir por nosotros, y por eso hospedaba y cobijaba a aquellos que salieron por amor del nombre. Diótrefes hizo todo lo contrario. Solamente buscaba promoción personal. Cristo es el Señor. Cristo tiene que tener la preeminencia dentro de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, dice Colosenses 1:18. Es un lugar que solamente le corresponde a Él. Cuando la iglesia no le da la preeminencia a Jesús y la revelación de Jesús, que es su palabra, la iglesia deja de ser la iglesia de Cristo. Es un montón de congregantes extraviados de la verdad, pero no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia del Señor. Es por este corazón que busca ser el primero que este hombre tiene esta actitud. Juan dice, este Diótrefes ama tener el primer lugar y por eso no nos recibe. No recibe a Juan, no recibe a ninguno que envíe Juan. La idea acá es enfático, el verbo es no le da la bienvenida como corresponde. Y es por eso que destruye la carta de Juan. Pero vemos acá también la intención de Juan. No hay forma de que Juan deje pasar esto por alto. Un hombre que ama la verdad va hasta el último día de sus vidas a luchar por la verdad.
Y él dice, por esta causa, por este tipo que está dentro de la iglesia amando tener el primer lugar, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Si es que podía ir, Juan tiene deseos de ver a Gayo y a la iglesia en ese lugar, lo va a decir otra vez al final de la carta, pero es muy anciano. Los eruditos piensan que aproximadamente 90 años, 90 y pico de años tenía en este momento. Y no era como hoy. Juan no se podía tomar un Uber para ir a esta iglesia, no viajaba en avión. Los viajes en este tiempo duraban muchas semanas a veces, a pie, a caballo, en carreta, con caminos sinuosos y difíciles. Era difícil, pero tiene el deseo firme de enfrentar estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde si vos amás a la verdad. No solamente ir en pos de la verdad, sino luchar. Es lo que dice Judas. En algún momento, tal vez podemos estudiar la epístola de Judas. Él dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. Nosotros tenemos que ser personas que aman la verdad. Juan era así y luchaba por la verdad. Si voy, dice Juan, les voy a traer a memoria las cosas que él hace. Les voy a mostrar qué es lo que está haciendo mal. Y a continuación nos da una lista de acciones de parte de Diótrefes, la estrategia que él lleva adelante para tener la preeminencia dentro de la iglesia, para tener este primer lugar que tanto ama. Vemos la estrategia de quien no ama la verdad. Porque obviamente una persona que ama el primer lugar en la iglesia va a hacer todo lo que tiene a disposición para alcanzar su objetivo. Y Diótrefes hace esto de 4 maneras y todos estos verbos en el griego nos muestran que lo está haciendo constantemente, de manera activa, le está poniendo todas las ganas para hacer estas cosas. Vemos que él acusaba injustamente usando palabras maliciosas. Juan dice que Diótrefes obra con palabras, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es interesante que dice parloteando con palabras malignas. La palabra esta viene del verbo burbujear. Es como cuando te pones a cocinar y haces una sopa y comienza a hervir, ¿qué es lo que hace? ¿No? Y es la actitud que tiene este tipo. Contra Juan y contra los que andan en la verdad, delante de los hermanos de la iglesia, él murmura, pero no murmura sin sentido, no es que chismea solamente, dice que usa palabras malvadas. Todo ese burbujeo que sale de su boca son palabras malvadas, son palabras malas en serio. La palabra que él usa acá es póneros en griego. Es la misma palabra que usa Juan un montón de veces en Primera de Juan para designar a Satanás, el maligno, póneros. Las palabras que usa Diótrefes son palabras malignas, malvadas, llenas de maldad. Esto es mucho más serio que criticar a Juan y decir, no estoy muy de acuerdo con la filosofía de iglesia que tiene este hombre, o no me gusta la forma en que presenta las predicaciones. Esto es malo, esto es muy malo. Diótrefes habla cosas malignas con el propósito de dañar. Y con el propósito de dañar otra vez al último apóstol vivo en el mundo. Qué arrogancia, qué irreverencia que tiene este hombre. Pero es la misma estrategia que llevaban a cabo, por ejemplo, los opositores de Pablo. Si vos leés 2 Corintios, el apóstol tuvo que defender su apostolado, pero no lo hizo por temas doctrinales. Eso lo vemos que va tratando constantemente en 1 Corintios. En 2 Corintios tenemos estos falsos maestros que buscaban el primer lugar, que buscaban obtener ganancias deshonestas de los hermanos, y para hacerlo, ¿qué es lo que hacían? Denigraban la persona de Pablo. Decían, no, Pablo tartamudea, Pablo es feo, Pablo no es apóstol, Pablo es esto, Pablo es aquello. Es la estrategia que usan para lograr su objetivo, y esto es lo que hacía Diótrefes. Hizo lo mismo, parloteando palabras infladas contra Juan, contra los que aman la verdad, pero vemos que esto no era suficiente para él. Vemos que él demostró una falta de hospitalidad también. Juan dice, no solo murmura maliciosamente contra nosotros, no satisfecho con esto. Es muy interesante que dice, no satisfecho, estas cosas hablar mal no lo deja satisfecho, no lo satisface, no lo ayuda a tener la preeminencia todavía. Entonces, no recibe a los hermanos, otra vez enfático, no los recibe, no les da la bienvenida. Recuerden lo que significa esto a la luz de nuestro mensaje anterior. Estas son personas que son predicadores itinerantes. Han salido por todo el mundo dejando todo atrás y están yendo de un lado al otro y no tienen nada, dependen de la hospitalidad de los hermanos que los reciben. Y tal vez cansados del camino llegan a la iglesia y ¿qué es lo que hace? Le cierra la puerta de la iglesia y de su casa en la cara a estos hombres.
A la luz de los pasajes que vimos la semana pasada, esto significa que ellos quedan en plena noche despojados, sin alimento, sin lugar a donde ir. Dejaba personas que por amor del nombre viajaban de un lado al otro predicando sin ayuda, sin hospitalidad. Cualquiera que no piensa como Diótrefes, que no ayuda a él en obtener el primer lugar, es rechazado. Vemos que este hombre ejerció el señorío dentro de la iglesia. Vemos que habló mal contra Juan, con cualquiera que representaba la verdad. Vemos que obraba contra la verdad por no recibir a los hermanos. Y hasta acá decís, wow, terrible este tipo. Pero siempre se puede ir un poquitito más lejos, aparentemente. Él prohibía a las personas de la iglesia hospedar a los hermanos. Esto nos muestra que no solamente es un miembro de la iglesia, es una persona que tiene influencia dentro de la iglesia, es un líder que tiene autoridad entre los hermanos y usa esa autoridad para alcanzar sus propósitos. No solamente iba en contra de la verdad, sino que prohibía a los demás mostrar el amor por la verdad. Y por lo que nos muestra el texto acá, dentro de la iglesia había personas deseosas, personas dispuestas a hospedar. Pero Diótrefes les advertía que no lo hagan, no lo hagas, no hospedes a estas personas, ni se te ocurra hospedarlos o alimentarlos o darles un lugar donde dormir. Pero si algún hermano osaba desobedecer, si algún hermano se atrevía a ir en contra de Diótrefes, este hombre se lo hacía pagar, porque vemos que expulsaba a los hermanos de la iglesia. Llegó al extremo más triste, echar a personas que lo desobedecieron. Esta actitud es completamente opuesta a Cristo, totalmente opuesta al Señor de la iglesia. En Juan 6:37 Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No lo echo fuera. El que a mí viene no lo echo fuera. Pero este hombre, a los que desobedecen, ¿qué hace? Los echa fuera. Y la palabra acá es bien violenta. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesús se encontraba con endemoniados y expulsaba a los demonios de las personas. Es exactamente la misma palabra. Significa arrojar, pero arrojar fuera, arrojar con violencia. Hacia afuera a alguien. Algo muy violento. Cualquiera que no se sometía al señorío de Diótrefes estaba fuera. Juan está animando a Gayo acá y le dice, no te dejes intimidar por personas que buscan la preeminencia dentro de la iglesia. Si puedo ir, yo lo voy a arreglar. Pero mientras tanto, no te dejes intimidar por estos tipos. Seguí obrando como uno que ama la verdad. Y acá estamos nosotros, muchos siglos después, con estos versículos frente a nosotros, y pensamos cómo podemos aplicar de manera práctica estos versículos. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Diótrefes murió hace tiempo ya. Primero, es uno de carácter personal. Nosotros tenemos que luchar contra nuestro propio orgullo, si somos honestos. Porque es difícil. Te digo algo, es muy difícil transformarte en un Diótrefes de un día para el otro, ¿no? Es muy difícil venir y hoy estar en todos los ministerios y servir al Señor y de repente decir, mañana, bueno, no reciban a nadie, hagan lo que yo digo, etcétera, etcétera. Pero debemos analizar constantemente las motivaciones de nuestro corazón. Las decisiones que nos llevan a hacer las cosas que hacemos dentro de la iglesia y en nuestra vida, en nuestro andar como creyentes. ¿Es por amor a la verdad? ¿Y trabajar en pos de la verdad, a favor de la verdad? ¿O es para beneficio personal? Lo hacemos porque entendemos que Jesucristo es el primero en la iglesia. Y es el Señor sobre la iglesia porque Él compró a la iglesia con su propia sangre. ¿O lo hacemos para nuestro propio beneficio personal? ¿Lo hacemos para darle toda la gloria a Cristo? ¿O decimos, bueno, en esta área de mi vida, Señor, vamos 50-50, ¿no? Como dicen, 50 y 50. Mitad para vos la gloria, mitad para mí, y trato de conseguir la preeminencia. ¿La preeminencia de quién estoy buscando dentro de la iglesia? Segundo, la actitud y la estrategia de Diótrefes tienen que ser una guía para nosotros. Tiene que ser una guía de cosas que no tengo que hacer en un ministerio.
Nosotros, gracias al Señor, tenemos una iglesia en la cual, sin importar la situación en la que estás, de vida o en la etapa de tu vida que estés, no te quedas sin ministerio. Hay reuniones de hombres, reuniones de mujeres. Gracias al Señor estamos abriendo ahora un poquitito más esas oportunidades. Querés servir, tenés limpieza, tenés refrigerio, tenés un montón de ministerios. Sos adolescente, tenés dulos. Sos joven mayor, tenés impacto. Estás casado, de reunión de matrimonios. Estás jubilado, tenés años dorados. Nómbralo, tenés ministerios. Gracias al Señor. Otra vez, ayer tuvimos años dorados, después de 2 años tuvimos 2 años dorados de manera presencial. Una gran bendición estar con los hermanos. La pasamos muy bien, gracias a Dios. Diótrefes es un ejemplo de lo que no tenés que hacer en un ministerio. ¿Querés saber cómo manejarte en un ministerio? Mirá a Diótrefes y decís, no hagas lo que hace Diótrefes. Cuando alguien está a cargo de un grupo de personas o trabajando junto a otras personas, tiene que hacer lo opuesto a este hombre. Tenemos que ser ejemplo de humildad, tenemos que ser ejemplo de servicio. Después de todo, Cristo, el Señor de la iglesia, es ejemplo de servicio. Él, hablando acerca de sí mismo, dijo, yo no vengo a ser servido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y si Él, siendo el Señor de la iglesia, dio ese ejemplo, ¿cuánto más nosotros que estamos en la iglesia? Por su sangre, por su salvación. Debemos ejercer nuestros ministerios con humildad y en una actitud de servicio. Palabras maliciosas nunca tienen que ser dichas. Nuestras palabras tienen que ser para edificar a los hermanos. Menos lugar a parloteos, ¿no? Cuando sos tentado a burbujear, como Diótrefes, ¿no? A hablar mal. Es momento de cerrar la boca, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Debemos ser ejemplo de paciencia y amor con los hermanos. El tercer desafío es más bien una advertencia para nosotros como iglesia toda, ¿verdad? Nosotros como hermanos tenemos que estar siempre en alerta, cuidando a la iglesia de Diótrefes que pudieran levantarse. Es por eso que a diferencia de otros lugares, nosotros tenemos nuestra clase de nuevos miembros. Nosotros hacemos pasar a las personas por un proceso de explicarles absolutamente todo lo que creemos, la manera en que nosotros consideramos, con nuestra conciencia limpia y tranquila delante del Señor, de lo que consideramos que enseña la palabra de Dios. Y si la persona está dispuesta y está de acuerdo con eso, bueno, puede ser miembro de nuestra iglesia. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque queremos justamente evitar este tipo de problemas dentro de la iglesia. Pero Diótrefes había entrado a la iglesia y había conseguido una posición de liderazgo. Y la advertencia para nosotros es la misma, igual, seguir en alerta, seguir observando y siempre cuidando que la gente que nos lidera ame la verdad de la forma en que nosotros pensamos que el Señor nos ha revelado. Que ame la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios sin torcer las Escrituras. Una persona que ame la verdad y que trabaje a favor de la verdad, ¿para qué? Para la expansión del reino de Cristo, para el conocimiento del Evangelio, para la edificación de la iglesia. Haciendo estas cosas, una persona que hace, le da la preeminencia a Cristo y dice, Cristo es el Señor. Debemos estar alertas constantemente. Debemos ser vigilantes constantemente de ser una iglesia que ama la verdad. Y los hermanos aman la verdad y los líderes aman la verdad. Seguramente Diótrefes causó mucho mal a la iglesia, mucho dolor a Juan, muchos problemas a Gayo también. Pero el consuelo de Juan para Gayo y para nosotros lo vemos en los versículos a continuación. Vemos el buen ejemplo de Demetrio también. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Por última vez Juan llama a Gayo, oh amado. Última vez que vemos acá este vocativo como diciéndole, cuánto te amo, hermano. Y le da un recordatorio. No sigas el ejemplo de personas como Diótrefes. No lo imites. Y acá la palabra es mimo en griego, es mimo. De donde nosotros sacamos la palabra mimo, no que describe a las personas, saben lo que esas personas se pintan de blanco y no voy a hacer esas señas, pero hacen esas señas que
No voy a dar mi opinión personal de los mismos, pero bueno, los mismos, ¿no? No lo imites. No vayas detrás de esta persona haciendo las cosas que hace. No imites lo malo, seguí el ejemplo de personas que hacen lo bueno. Juan casi repite acá lo que escribió en 1 Juan 3, versículos 9 y 10, cuando dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amo a Juan, amo los escritos de Juan, porque es tan claro, con palabras tan sencillas, dice palabras, verdades tan profundas. ¿Por qué dice esto Juan? Bueno, porque es la prueba de una vida transformada por Jesucristo. Es una vida transformada por la verdad de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Así de sencillo. Muchas veces vemos a personas o a jóvenes que han estado durante años en la iglesia y se apartan y hacen completamente lo malo. Juan dice, es claro. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Evidentemente esa persona nunca vio a Dios. No lo digo yo, perdón, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿alguien vio a Dios? Es imposible para nosotros, ¿verdad? Éxodo 33, cuando Moisés está en fuego, ¿no? Y le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no podés ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué? Deberíamos estar desesperanzados, porque si no vemos a Dios, ¿cuál es la única opción que nos queda? Hacer lo malo, ¿verdad? Pero Juan mismo, en el primer capítulo de su evangelio, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Es verdad, si no, estaría muerto. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos mostró al Padre. Cristo nos explicó a Dios. Él nos vino a mostrar al Señor. En Juan 14 tenemos un evento muy interesante. Los discípulos no entienden nada, ¿no? Como siempre, pobres. Y Felipe están hablando y Felipe mira a Jesús y le dice, Señor, mostranos al Padre y nos basta. Mostranos al Padre y ya no te pedimos nada más. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y no se dan cuenta. El que me vio a mí, dice Jesús, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Con estas simples palabras, Juan dice en versículo 11, el que hace lo bueno, es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan nos recuerda una verdad que es básica para la vida del creyente. Solo los que han conocido personalmente a Dios, a través de Jesucristo, pueden hacer lo que es bueno. El ser humano en su naturaleza no tiene la capacidad de hacer el bien. Y aun cuando puede hacer el bien, son en general sus motivaciones egoístas. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer su propia carne. Pero el que ha visto a Dios en la faz de Jesús puede hacer lo bueno, porque ha visto a Dios. Y es algo que Juan repite vez tras vez tras vez. Primera de Juan 3, versículos 13 al 19, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es lo que estaba haciendo Diótrefes, no amaba a los hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo podemos saber que estamos en Cristo? De forma práctica. No porque, bueno, sí, mi mamá me llevaba a la iglesia. No, porque sí, yo hice una oración una vez. ¿Cómo podemos saber que somos de Cristo? ¿Cómo podemos saber que hemos visto a Dios en la persona de Cristo? Bueno, acá dice, si hacemos esto, si nosotros manifestamos de manera visible el amor que hay en nosotros, que Dios derramó en nuestros corazones, es porque somos de la verdad. Y nosotros aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, escudriñando la palabra de Dios, pero acá, según Juan, también nosotros lo hacemos siendo imitadores
de lo que agrada a Dios. Siendo imitadores en este caso, imitadores de otras personas. Si es que somos de Dios, vamos a ser imitadores de otras personas. Te garantizo algo, en cada uno de nuestros hermanos hay algo que es bueno y digno de imitar. Y que nos va a ayudar a nosotros a edificarnos y a hacernos un poquito más conformes a la imagen de Jesucristo. En cada uno. ¿Por qué lo hacemos? Porque es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, imítenme, sean imitadores de mí, 1 Corintios 11:1, pero ¿qué dijo? Sean imitadores de mí, ¿cómo? Como yo soy de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de los hermanos que imitan a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprender cosas que son para nuestra edificación. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar todo y retener lo bueno. Yo sé, esto es difícil a veces, ¿verdad? Porque eso implica que nosotros tenemos que pasar tiempo con la gente. Y muchas veces no nos gusta pasar tiempo con gente, invertir tiempo en personas. Pero es lo que el Señor nos pide. Es parte de la vida del cuerpo de Cristo. E invertimos tiempo en personas y pasamos tiempo con los hermanos y decimos, wow, este hermano es terriblemente bueno en esto, yo lo voy a imitar. O wow, qué ejemplo que me dio este hermano, yo quiero imitarlo. Porque eso manifiesta a Cristo en su vida. En estos días falleció un pastor. Y he visto algo, me gustó mucho. Un hermano, pusieron en su obituario muchas cosas sobre este pastor. Pero un hermano dijo, no dijo, es fácil decir, no, fue el mejor pastor del mundo y fue perfecto en todos sus caminos. No. Pero él dijo, de este pastor aprendí su perseverancia, su amor por las Escrituras, su celo por la iglesia. Y es como, wow, ¿qué hizo? Resaltó lo bueno de esa persona y lo tomó para sí. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué exhortación para nosotros como creyentes? De exhortar este amor por la verdad de forma práctica, haciéndolo bueno. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Tenemos que obrar de esta manera por la iglesia que Él compró. Pero existen personas así. Existen personas de imitar. Sí, lo tenemos a Gallo, pero acá está Demetrio. Demetrio es uno de ellos. Y este hombre Demetrio es un nombre de origen gentil. Su nombre significa perteneciente a Demeter o de Demeter, la diosa griega de la agricultura. Por eso decimos que evidentemente sus padres no eran cristianos, ¿no? Dudo que algún creyente le ponga a su hijo, bueno, ¿cómo nombramos al bebé? Bueno, vamos a ponerle perteneciente a la diosa Demeter, ¿no? Posiblemente se convirtió después. Hay algunos que dicen, no sabemos en realidad, pero hay algunos que dicen que este Demetrio es Demetrio el platero, el que hizo un montón de lío en el libro de Hechos y que después se convirtió, y en realidad no sabemos, algunos piensan que es así y dicen que por esa razón Diótrefes no lo recibía. Diótrefes tiene problemitas más graves que este. Pero casi todos los eruditos están de acuerdo que Demetrio fue quien entregó esta carta a Gallo en su mano. Yo no soy erudito del griego, pero he leído a algunos que son eruditos del griego. Dice, por la manera que está presentado en el griego, no está hablando como alguien que dice, mirá, Demetrio, aquel que está en aquella iglesia o en aquel lugar, sino este Demetrio que tenés frente a vos, Demetrio que está delante tuyo, frente a vos, y en el momento aparentemente buscó hospedaje en la iglesia. ¿Y qué hizo Diótrefes? Le cerró la puerta en la cara. Los hermanos, por miedo a ser expulsados, ¿qué hicieron? No lo hospedaron, pero Juan acá dice que Gallo, sí. Gallo, a pesar de las amenazas, le abrió la puerta a Demetrio. Y está frente a Demetrio ahora y tiene la carta que le envió Juan. Tal vez Gallo podía sospechar de Demetrio, en realidad no lo conocía. Recuerdan que hablamos un poquito el miércoles en el estudio inductivo, tuvimos un muy lindo tiempo hablando justamente de eso, ¿no? Que en realidad en este tiempo no sabías si había veces que te arriesgabas en realidad, porque no sabías si era un falso maestro o no. Es lo que trata segunda de Juan. La amada hermana, la elegida, aparentemente había hospedado en su casa a falsos maestros. No podía saber. Tal vez sospechaba, en realidad no lo conocía. Si era Demetrio el platero, ya tenía una fama hecha de haber sido opositor a la verdad, ¿verdad? No sabemos si es así o no, pero es interesante pensar eso. Sin embargo, Demetrio gozaba de un excelente testimonio, y no solamente una persona. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que para que el testimonio de alguien fuese válido había que existir testigos, 2 o 3 testigos. Demetrio gozaba del testimonio de varios. Dice, el testimonio de él es de parte de todos. Cada persona en la iglesia
cada persona que lo conocía, dice todas las personas, dan buen testimonio de él. De parte de la verdad misma, la verdad daba testimonio de Demetrio. Él era un testimonio vivo de la verdad que predicaba. Su doctrina coincidía con su andar, podía haberse manifestado en su vida. Entonces dice, la verdad que él predica, da testimonio de él, porque él anda de acuerdo a la verdad. Y tenemos acá el testimonio de Juan, dice, también nosotros damos testimonio. Y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Finalmente, el apóstol lo encomienda de manera personal. Y esto no es algo menor. Juan le dice a Gallo, vos sabés. Esta es mi carta, vos sabés, vos me conocés. Juan era apóstol. Era anciano de la iglesia de Éfeso y era el padre espiritual de Gallo. Y dice, vos me conocés, vos sabés. Nuestro testimonio es verdadero. Vemos como un hermano es digno de ser recibido. Bueno, todos dan buen testimonio de él. Vive de acuerdo a lo que predica. Los líderes de la iglesia dan testimonio. Nada más satisfactorio que ver a hermanos que genuinamente aman al Señor y que su testimonio es evidente. Por tanto, Gallo tenía que recibir a Demetrio, que probablemente estaba de paso, predicando el evangelio donde iba, habiendo dejado todo por el nombre, no recibiendo nada de los gentiles. Él tenía que hospedarlo, demostrarle mediante esa atención el amor por la verdad. Tenía que darle la bienvenida, porque era el ejemplo a imitar. Terminamos nuestra carta, como era común en este tiempo, con unas palabras de despedida. Versículos 13 al 15 dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Juan se despide de su buen amigo Gallo acá, y le declara sus intenciones de verlo. A mí me maravilla, esto es algo que me maravilla y que es un desafío tan grande para mí. Ver a Juan con la edad que tiene, todavía con los deseos de viajar, con deseos de ver a los hermanos, con deseos de trabajar para el Señor, con deseos de defender la verdad. Y fue así hasta el fin de sus días. Si vos lees Apocalipsis, que pasó aproximadamente 5 años después de esta carta, Juan está más viejito, mucho más deteriorado, y lo tiran como un perro a la isla de Patmos, que la isla de Patmos es básicamente un conjunto de rocas, que era un lugar donde estaba lleno de locos, porque tiraban a los locos ahí. ¿Y por qué es tirado en la isla de Patmos? Por seguir predicando y amando la verdad. Y es interesante, Juan dice acá, lo imagino así como viejito, ¿no? No quiero escribirte más. Ya no tengo más ganas de escribir. No con tinta y pluma. Quiero ir a verte pronto, quiero ir a verte y hablar con vos, hablar cara a cara. En griego acá nosotros decimos cara a cara, porque estamos frente a frente. Los griegos decían hablar de boca a boca, ¿no? 2 personas frente a frente usando sus bocas para hablar. Quiero verte personalmente, quiero que hablemos, quiero que charlemos. Y acá dice, la paz sea contigo, una despedida normal de alguien judío como Juan, ¿no? Él dice, te deseo la paz. Esto es un saludo en hebreo, hasta hace un tiempo atrás. Era algo muy normal, ¿no? Entre los hebreos se saludan, como dicen, shalom, ¿no? Shalom, shalom, shalom. Hoy cambió mucho, hoy son más sofisticados, ¿no? Dicen, ¿cómo te va? ¿Qué dicen? ¿Qué onda? ¿Cómo te hablan? Cosas así en hebreo, muy interesantes los saludos de ellos. Pero en este tiempo le decía, te deseo la paz. Las epístolas, los escritos del Nuevo Testamento hablan acerca de este tipo de paz para con nosotros. Pero no es gracias a Dios, que no es una paz que este mundo puede dar, ¿no? Porque no estaría funcionando muy bien la paz en este mundo últimamente. Nunca en realidad, pero últimamente está mucho peor. Pero tiene como base la paz que Cristo alcanzó para nosotros. Cuando le dice te deseo la paz, está hablando acerca de la paz que hizo Jesús por medio de la cruz entre nosotros y el Padre. Y es interesante esto porque Él está diciendo yo te deseo la paz en medio de todos estos problemas en la iglesia, teniendo que enfrentar posiblemente cara a cara a Diótrefes y la oposición a la verdad. Y dice yo deseo que tengas paz, yo deseo que disfrutes de la paz de Dios. Y finalmente vemos una manifestación de fraternidad de parte del apóstol. Acá dice, los amigos te saludan, saluda a los amigos cada uno por su nombre.
Esto no es un saludo protocolar, digamos. Como en general te mandan un mail del trabajo y te dicen, abajo de todo, saludos, ¿no? O mandas saludos y ni te importa. Los amigos que estaban junto a Juan le mandaban saludos afectuosos y Gayo debía a cada uno de los amigos por nombre, de manera personal, hacerle saber de los saludos de Juan. Esto no es como hoy muy común, ¿no? Nosotros, amigos, son todos amigos, ¿no? Estos eran amigos realmente, amigos en Cristo. Y él dice, quiero que saludes a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos por nombre. Anda a tal y decirle, Juan te manda saludos. A tal, decirle, Juan te manda saludos. Y así, a cada uno de ellos. Lo que nos muestra otra vez el carácter personal de la carta. Y terminamos. Terminamos tercera de Juan. La carta breve de Juan al amado Gayo. Ahora, cuando venga Pastor Reinaldo, nosotros nos podemos jactar de que vimos un libro entero de la Biblia en tan solo un mes. Fue una carta corta en realidad, pero ha sido mucha bendición. Y tres cosas quiero que recordemos de lo que nos dice. Nosotros tenemos que amar la verdad. Nosotros tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que relacionarnos de manera especial con gente que ama la verdad. Porque si no lo hacemos, ¿qué otra opción nos queda? Si no es la verdad, es la mentira. Vamos a amar la mentira, andar en la mentira, relacionarnos con gente que anda en la mentira. Pero el Señor nos ha llamado a andar en la verdad, en amar la verdad, en buscar a aquellos que aman la verdad y tener comunión con ellos. Nosotros tenemos que trabajar en pos de la verdad. Y eso, si eso significa mostrar hospitalidad, significa trabajar con aquellos, trabajar por aquellos que han dejado su vida por el Evangelio y aquellos que aman la verdad, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar formas prácticas como iglesia de ir en pos de la verdad, de ayudar a que la verdad se expanda en un mundo lleno de mentira. Nosotros hemos visto hoy que tenemos que rechazar los malos ejemplos. Si nosotros hemos visto a Dios, si conocemos a Cristo, tenemos que ser personas que son ejemplos de amor a la verdad. Tenemos que imitar a personas que son ejemplos de amor a la verdad. Pero estos pasajes nos muestran qué vida bendecida es la de la persona que ama la verdad y anda en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona funciona y anda en los caminos de Dios. Y guarda los caminos de Dios. Es algo que leímos hoy en el Salmo 37, en llamado a la adoración. La persona que tiene en su corazón los caminos de Dios, la ley de Dios, es su camino. Qué vida bendecida que tiene la persona que ama a la verdad, que vive en la verdad, que busca la verdad y se junta con personas que aman la verdad. Qué desafío para nosotros ser personas que viven de esta manera. Ser personas como Gayo, que ama la verdad y que va colaborando en la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser personas como Gayo. A ser personas que hacen llenar de gozo el corazón de otros hermanos, por ser un ejemplo de andar en la verdad. Tal vez estás acá esta tarde visitándonos y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando este mensaje o viendo esta transmisión y no conoces al Señor. Bueno, la palabra de Dios es clara y hemos visto hoy ejemplos de personas que no conocen a Cristo. Tal vez no conoces a Cristo. Tengo que comenzar hablando de malas noticias. La palabra de Dios dice que aquel que no conoce a Cristo está en problemas que son eternos. Porque cada uno de nosotros nace en pecado. Cada uno de nosotros nace apartado de Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte y esa muerte es eterna. La persona que no conoce a Dios, que no ha visto a Dios porque no conoce a Cristo, tiene como destino eterno el infierno. Es lo que vimos en la palabra de Dios hoy. Si vos estás acá esta tarde y no sabés qué va a pasar con tu vida una vez que partas de este mundo, si no estás seguro de tu futuro eterno, la palabra de Dios es clara. Jesucristo, que nosotros vimos que es el primero y el último, el que es preeminente, la cabeza de toda la iglesia, el nombre sobre todo nombre, Él se hizo como uno de nosotros. Tomó forma de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo.
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, siendo el Dios perfecto hecho hombre, fue a una cruz y murió siendo inocente y cargó en esa cruz con tus pecados y los míos. Él derramó su sangre para pagar el precio de tus pecados y los míos. Si vos estás acá en esta tarde o estás escuchando esto y no conoces a Cristo, yo te animo, te exhorto a que consideres el amor de Cristo por vos. Él vino a morir por vos. Él vino a morir en tu lugar para que vos no tengas que perderte por la eternidad en el infierno. Él conoce tus pecados y aún así Él murió por tus pecados. Vimos el pasaje de hoy que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Él dice que el que viene a Cristo, el que viene a Jesús reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados y buscando salvación en Cristo, reconociéndolo como el Salvador, Él dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Si no conoces a Cristo, por favor, vení hoy, arrepentite de tus pecados, cree que Él murió en tu lugar en la cruz, pedile perdón y salvación y Él te va a dar vida nueva, te va a dar vida eterna, te va a hacer un hijo de Dios. Te animo, por favor, si no conoces a Cristo, no te vayas de acá rechazando a Cristo. Él murió por vos. Él te amó de tal manera que se entregó en la cruz. Cantábamos hoy, oh maravilla de su amor, mi Salvador murió por mí. Cristo murió por tus pecados. Venía Cristo esta tarde. Y hermanos, que esta misma verdad del Evangelio, que es la base de nuestras vidas, nos motive a ser personas que aman la verdad y que trabajan a favor de la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu Biblia libremente, estudiar tu voluntad para nosotros por medio de tu palabra. Señor, por favor, te pedimos que nos hagas personas que viven por la verdad, que aman tu verdad, que trabajan a favor de la verdad, Señor. Que seamos ejemplos a imitar, que podamos imitar a otros hermanos en su ejemplo también, Señor. Que estemos siempre creciendo constantemente para parecernos más a Cristo. Que esta iglesia sea un testimonio vivo de la verdad de Cristo. Y también te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce, que por favor pueda venir a ti hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.